Bienvenido una vez más a Jóvenes Proclamando la Verdad. En esta hora vamos a estudiar un poco de la palabra de Dios y a pesar de que es un tema muy cortito, queremos llevar algo en nuestra mente, tener algo que muchas veces como ser humano no entendemos a Dios, no comprendemos a Dios. ¿Y quién no se ha cuestionado muchas veces a Dios? ¿Quién no le ha cuestionado? ¿Quién no le ha preguntado por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que decir sí? Es una pregunta que a veces surge en el ser humano, pero es consecuencia del pecado y vamos a tratar en esta hora dejar de preguntarnos eso y más bien obedecer a nuestro Señor. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una pequeña oración. Amantísimo Padre, que tus moradas están en las alturas de los cielos, en esta hora, Señor, pedimos de tu bendición, que al abrir tu palabra, Señor, el Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad, Señor. Permite de que cada oyente, cada hermano, cada joven que vaya a ver esta meditación, Señor, pueda reflexionar realmente, Señor, y que pueda encontrar su propósito de vida, Señor, que pueda encontrar la vida eterna en ti, Señor Jesús. Te pedimos de que bendigas este tema. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, querido amigo, ¿cuántas veces no nos hemos cuestionado, verdad, en preguntarle a Dios? A veces no entendemos los caminos del Señor, no entendemos claramente cuando el Señor pide algo, porque va a veces en contra de nuestra voluntad, pero eso se debe al pecado que mora en nosotros muchas veces. Acordémonos de que después de que nuestros primeros padres deciden de pecar, se perdió la conexión, ya el pensamiento del ser humano, el pensamiento del hombre, ya no concordaba con el pensamiento de Dios, pero no es que Dios haya cambiado, sino que el ser humano se deterioró y empezó a pensar limitadamente, el pensamiento del ser humano empezó a degradarse, a bajar, de tal manera que empezó a pensar en las cosas de este mundo. Y por esa causa a veces no entendemos al Señor. Pero vamos a ver lo que el Señor pide de nosotros para que podamos entenderle. Y vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 23, lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 23 y el versículo 26, lo que realmente el Señor pide de nosotros. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué el Señor nos pide esto. 23, 26 de Proverbio, y dice así: Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El Señor pide que le demos el corazón y que nuestros ojos miren los caminos del Señor. Pero muchas veces no entendemos por qué el Señor nos pide el corazón. Muchas veces decimos, ¿pero por qué? ¿O para qué? Son preguntas que surgen en el ser humano. Porque realmente el Señor quiere que nosotros le demos el corazón, porque el Señor quiere crear un nuevo ser en nosotros. Quiere transformar nuestra vida, quiere que el ser humano se vuelva espiritual, quiere que el ser humano le entienda al Señor. Y muchas veces no le entendemos. Por eso es que el Señor pide el corazón y que nuestros ojos vean sus caminos, para que podamos entender la grandeza de nuestro Dios. Sigue diciendo en Isaías 55, un texto muy conocido por nosotros, Isaías capítulo 55, y vamos a leer el versículo 8 y 9, lo que nos dice también la palabra de Dios. 55, versículo 8 y 9, y dice de esta manera: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Esa es la sencilla razón por la cual no entendemos al Señor, porque nuestra mente, nuestro pensamiento no está a la altura del Señor. Pero el Señor quiere que le demos el corazón para que algún día lleguemos a entenderle. Es más, el anhelo de todo cristiano es poder ir al cielo, conocer a Jesús, conocer al Padre y poder estar reunidos y vivir eternamente con Él. Pero para eso el Señor quiere transformar nuestro carácter, nuestra mentalidad, porque hoy en día pensamos limitadamente, y esto es claro porque a veces no tenemos una vida espiritual correcta. A veces nuestra vida es solo de afuera, a veces que podemos pretender ser cristianos, podemos pretender ser espiritual, pero en realidad estamos vacíos y nuestra mentalidad es muy carnal. Mire lo que dice la palabra de Dios.
en Primera de Corintios. Es un texto muy clave también que estaremos usando en esta hora. Primera de Corintios, lo que dice la palabra del Señor, el capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 y el versículo 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué a veces no entiendes la palabra del Señor? ¿Por qué a veces no entiendes cuando el Señor te hace un llamado? Porque realmente el ser humano es más carnal que espiritual. A veces tenemos esa inclinación a pensar más en las cosas de este mundo que en las cosas espirituales. Ejemplos. ¿Cuánto tiempo tomas para leer la palabra de Dios? ¿Cuánta comunión tienes con Dios durante el día? A veces es muy escaso. ¿Y cuánto nos ocupamos a veces en las cosas materiales de esta vida? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a este mundo? A veces es la mayoría de tiempo y el estudio de la palabra de Dios a veces es muy limitado. Por esa razón a veces no entendemos. El versículo 15 dice, pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién es nosotros? Aquellas personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo, aquellas personas que abren el corazón, que tratan de buscar los ojos de Él, buscar los caminos del Señor. Aquella persona que sinceramente, a pesar de que tiene esa inclinación hacia este mundo, permite que el Señor obre en su vida. Por eso, querido amigo, hay que dejar de cuestionar a Dios y más bien permitirle que el Señor haga su voluntad en nosotros. Permitir que el Señor obre en nuestra vida, que es lo más importante. Sigue diciendo otro texto muy conocido, Ezequiel capítulo 18 y versículo 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 18, 19. Y miren lo que dice. Pero la casa de Israel dice, y aquí es Jehová hablando, pero la casa de Israel dice, el camino del Señor no es recto. ¿No son rectos mis caminos, oh casa de Israel? ¿No son los caminos de ustedes los que no son rectos? Imagínense lo que dice el Señor. El pueblo de Dios está diciendo, los caminos del Señor no es correcto, no son rectos. ¿Pero por qué? Porque estaban cegados espiritualmente, no entendían al Señor, por eso decían, no, los caminos del Señor no son rectos. ¿Pero por qué? Porque no entendían al Señor y tenían una oposición, había una controversia. Acordémonos que en el capítulo 6 del libro de Génesis, Dios dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne y todos los designios de los pensamientos del hombre es de continuo hacia el mal. Imagínense que el ser humano empezó a inclinarse más por las cosas de este mundo y dejó de ver al Creador. Ese es el problema que tenemos hoy en día dentro del cristianismo en realidad. Que muchas veces no contemplamos al Cordero que quita el pecado del mundo, sino a veces contemplamos nuestra iglesia, nuestro pastor, nuestro anciano, nuestros líderes y perdemos de vista a aquel que es el autor de la vida. Y por eso, a veces cuando Dios llega a nuestro corazón, decimos los caminos del Señor no son rectos o no lo entendemos. ¿Pero por qué? Porque realmente nuestra vida está más inclinada a este mundo. Sigue diciendo otro texto. Permitamos que el Señor obre en nuestra vida. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Dejemos de preocuparnos. ¿Cómo nos va a usar el Señor? Si me va a usar en este lado, o en esta iglesia, o en otra iglesia. Permitamos nada más que el Señor nos use. No contendamos con él. Acuérdense que también, ¿quién era el profeta que no entendió al Señor? Jonás. Jonás no quería serle obediente a Dios, porque decía, ¿cómo va Dios a darle una oportunidad a Nínive si es una ciudad perversa? Pero a veces no entendemos los caminos del Señor. Por lo mismo, no debemos de contender con Dios, sino permitirte que Dios haga su voluntad. Él dice que sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Si todas las cosas cooperan a bien, no debemos de preocuparnos. Solo dejemos que el Señor obre en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Quiero terminar con un texto para que tengamos esto en mente. Hebreos
capítulo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 12. Y el versículo 1 al 2, mire lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La única forma que la podemos correr es de esta manera. El versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es la única manera. Puesto los ojos en Cristo, podemos triunfar, podemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque entonces cuando estamos contemplando al Cordero, nuestra vida se va transformando de acuerdo a su semejanza. Es lo que pasó con Moisés cuando Moisés estuvo en el monte con Dios. Él se transformó, pero no porque él había algo bueno en él, sino que la estadía con Dios, la estadía con Cristo, lo fue transformando. De esa manera el Señor quiere transformar tu vida, porque el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas el hombre carnal no las puede discernir. Por eso, querido hermano, debemos de tratar de ser más espiritual y no buscar lo de la forma para jactarnos, sino para ser más humildes. Porque un fruto de la espiritualidad es la humildad. Así es de que, querido joven, amigo, hermano, una vez más, gracias por sintonizarnos en Jóvenes Proclamando la Verdad. Que el Señor te bendiga y que el Señor siga guiando tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.